Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. Nuestra invitada de hoy es apasionada de la vida y multiemprendedora nómada. Vivió en Singapur, Filipinas, Dubái y ahora vive en Canadá. Ella es una triunfadora y logró tener mucho éxito con sus emprendimientos en cada uno de los países en los que estuvo. Siempre lleva en alto su cultura y los productos artesanales de su querida Colombia. Ella también es experta en joyas precolombinas de las diferentes tribus indígenas colombianas, las cuales son réplicas de las joyas que exhiben en el Museo de Oro en Bogotá, Colombia. En esta primera parte del episodio número 4, Claudia Hernández nos contará sobre sus emprendimientos en Colombia, Dubái y Filipinas. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy día tenemos como invitada a Claudia Hernández, ella es de Colombia y ella es dueña del negocio Origin Colombia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Denise, muchas gracias. Realmente que es un orgullo estar en tu programa. Te lo agradezco muchísimo. Me siento muy honorada de estar en este momento y poder conversar contigo. No, muchas gracias a ti. Estamos hablando con una diferencia de 9 horas. Tú estás en Canadá, ¿no es cierto? ¿Allá qué hora Sí, es, estoy en Claudia? Vancouver, aquí son las 10:20 de la noche. Acá en Suiza ya son las 7:20 de la mañana del 1 de marzo. Pues la hora del café. Exactamente, la hora del café. Claudia, a ver, cuéntanos, ¿quién es Claudia Hernández? Bueno, Claudia Hernández es una mujer con mucha pasión por la vida, con una pasión muy grande por viajar. A Claudia toda la vida le gustó ver los aviones pasar por el cielo y Ujú. pensaba, esta Claudia cuando crezca y cuando tenga un trabajo y tenga dinero, se va a ir a recorrer el mundo. O sea que tú ya tenías muy claro lo que ibas a hacer en el futuro, ¿sí? Lo tuve muy claro desde que tenía yo creo que unos 12 o 13 años. Wow, Claudia. Pero tú estudiaste en Colombia, sacaste tu profesión en Colombia y después Sí, saliste. mira, yo estudié en Colombia. Yo terminé en Colombia administración de empresas. eh, y como tenía el deseo de viajar siempre, entonces yo decía, no, yo tengo que trabajar con una compañía multinacional. Yo no voy a trabajar con una compañía colombiana, porque hay más chance de salir de viaje con una multinacional. Y mira, yo no fui una gran estudiante, sinceramente. Creo que fue de las peores estudiantes que habían en la universidad. Y cuando llegó esta compañía petrolera, y trató, o sea, llegó, no sé por qué razón en la universidad empezaron a llamar gente para presentar entrevistas en esta compañía. Bueno, pues a mí fue la última que me llamaron. Y yo Wow. decía, bueno, ¿qué chances es de que yo vaya a pasar si estos 250 personas anteriores, o sea, nunca pasaron la entrevista? Y yo soy la que realmente la menos estudiosa de la universidad. Pero Claudia llegó ese día, hizo una entrevista. En aquella época yo no hablaba ni pito de inglés. Entonces, la primera entrevista fue con el jefe de contabilidad, un colombiano, y yo presenté mi entrevista. Claro, yo dije, yo me le mido a todo. Entonces a mí me decían, bueno, mire, si a usted le toca trabajar de noche, ¿podría hacerlo? Sí, claro. Y si horas extras, sí, claro. Los fines de semana, sí, claro. Y habla el inglés, le dije yo, claro que sí. Y yo no hablaba pito de inglés. Entonces llega y me dice, bueno, pues después de esta entrevista va a tener que hacer otra entrevista con el gerente financiero, que es un americano. Y yo, ay, mamá mía, ahora sí que estoy metida en un problema ni el grande.
Wow. Entonces, cuando yo fui a presentar esa entrevista con este gringo que se parecía a Kenny Rogers, guapísimo, ¿no? Entonces yo le dije a él cuando me senté en mi español, le dije, mire, yo tengo que hacerle una confesión. Estábamos solamente los dos, pero yo no hablo inglés. Pero, le dije yo, usted está en mi país. Usted es el que tiene que hablar español. Yo no tengo por qué hablar inglés en mi país. Wow. Oye, qué increíble. ¿Cómo, de dónde sacaste esa fuerza para decir eso? Mira, no lo sé, pero y fuera de eso me pregunta él, yo me acuerdo que el salario que yo tenía era pues mucho menos en mi mente, porque pues nunca me imaginé que me fueran a pagar tanto. Pero cuando él me dice en esa época, ¿y a usted le parece muy bien este salario? Pues eran como 90.000 pesos, estamos hablando de 1983. Wow. Eso no lo ganaba nadie. Y le digo yo así como, sí, está muy bien para comenzar. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a avisarte la próxima semana si pasaste la entrevista. Ese mismo día me llamaron para decirme que comenzaba el lunes. Wow. Pero bueno, yo creo que ahí mostraste mucha personalidad, ¿no? Esos skills, soft skills y todo eso que se necesitan para Yo no este sé tipo de dónde me trabajo. salió eso, pero me salió. Y la verdad fue que a los 2 meses de estar trabajando en esa compañía, yo descubrí una gran, eh, digamos, como una diferencia de dinero muy grande. Y eso me dio, o sea, ayudó Claro. muchísimo en ese trabajo. Ah, qué bueno. O sea, ¿viste la diferencia de dinero comparando los sueldos con otras No, no, personas? ¿O? no. Había en la compañía un desfalco en uno de los Ah, ok. departamentos y Ujú. prácticamente estaban robando dinero. Y Mm, yo ah, descubrí bueno. todo eso, entonces, Mm, y bueno, eso fue una cosa muy grande para la compañía. A mí me tuvieron en esa compañía, me adoraban hasta el día que yo renuncié, ujú. porque otra compañía multinacional me ofreció un paquete mucho más grande. Wow, Y por eso fue claro. que me fui para la otra compañía. Y Y por después eso te de eso, saliste. sí, Ujú. bueno, lo que pasó fue que estando en la primera compañía, conocí a mi esposo, bueno, Ok. mi ex Ujú, esposo. ujú. Lo conocí en esa compañía y bueno, y como pues claro, él era eh, geofísico y a él cada 2 años, 3 años lo mandaban a un país diferente. Claro. Así fue como comencé yo mis viajes internacionales. Wow. Entonces, ¿cuál fue el primer país? ¿Dónde fue Bueno, el el primer primer país país que donde llegaste? yo llegué a parar fue a Filipinas, porque él es Mm, filipino. wow. Pero Ujú. cuando yo llegué a Filipinas, a mí realmente yo tuve mucho problema para acostumbrarme a la cultura. A mí no me gustó, Mm, sinceramente. pero es muy Y parecida a la latinoamericana, lo ¿no? que pasó fue que cuando yo llegué a Filipinas estábamos en 1984. Y Filipinas, tú que Ujú, estuviste allá, no era ujú. ni triste parecido a lo que tú viste. Ah, claro, yo O estaba sea, ahí el 2016, no, eso 2016, no, todo lo que 2017. tú viste de Claro. los lugares lindos, Ujú. nada de eso existía. Y había un centro comercial eh, chiquitito. Yo me acuerdo que yo iba a comprar la carne y la carne olía feo. O sea, los taxis eran todos destartalados, no tenían aire acondicionado, el Semejante calor era, calor, Dios. no, mejor dicho, para mí fue Mm, un shock, la cosa más terrible. No hablaba inglés, no hablaba el lenguaje de ellos, yo ujú. solamente hablaba español. No, yo no me aguanté, yo le dije a mi esposo, mire, ¿sabes qué? A los 3 meses le dije, me voy para Colombia, yo no puedo vivir acá. Wow. Sinceramente, yo no puedo vivir acá y me voy Ujú. para Colombia, me voy para Colombia. Y él me dijo, vámonos para otro país. ¿Qué tal si nos vamos para Singapur? Ah, Bueno, bueno. pues Ujú. después cuando me dio la pataleta, a los 3 días estaba yo en un avión para Singapur. Guau, pero que moviéndose con O todos, o sea, sea, yo cogimos las maletas, él sí. consiguió un trabajo en Singapur
porque tenías Ujú. tantas conexiones. Y llegamos a Singapur con las maletas, nada más. Wow. Vivimos en un hotel por un mes, pero yo el momento en que me bajé el avión y ya me bajé, dije, no, aquí sí quiero vivir yo. Singapur es considerado como la Suiza de Europa, ¿no? Sí, es que Allá, es allá muy en lindo, Asia. organizadito, precioso, limpiecito, Claro. y a mí me gusta mucho eso. Sí. Eh, y en Singapur fue donde aprendí yo a hablar mi inglés. Es que ya estabas más motivada. No, no era que estuviera motivada, es que me sentía perdida porque si yo iba a una cena con mi marido, bueno, mi Ujú. ex marido, todo el mundo me empezaba a hablar inglés y yo no hablaba un pito de inglés, entonces lo que yo decía, no English, no English, sorry, no English, y parada en una esquina todo el tiempo como una Claro. tonta, no podía hacer conexiones con nadie, no podía hablar con nadie, y yo dije, no, yo no puedo hacer esto, yo tengo que aprender en inglés. Entonces yo le Wow. dije, quiero estudiar inglés. Entonces Ujú. me inscribí al Consejo Británico y yo me Ujú. iba todos los días 2 horas de inglés y me quedaba el resto como de 4 horas más estudiando solita con los audífonos, leyendo libros y me Claro. aprendí el inglés en el año que viví en Singapur. Wow. Pero ¿tú hablas solo inglés o hablas francés también ahora que vives en Vancouver? No hablo solamente inglés. Solo inglés. El francés Ah, lo ok. traté de aprender en Filipinas, pero Ajá. el GA no me entró. Sí, es un poco complicado, la verdad. Y Sí, bueno, sí, sí. entonces cuéntame, ya estabas en Singapur y cómo emprendes, cómo comienzas a emprender, porque tú Bueno, mira, emprendiste en cada país que estaba, en el que estuviste, ¿no? Eh, en Singapur, la verdad, no emprendí. En Ujú. Singapur me dediqué a estudiar inglés, Ah, ok. a Ujú. estudiar inglés y después de Singapur yo volví a Colombia. Por 2 años la compañía nos mandó a Colombia y en esa época yo me acuerdo que mi hermano estaba montando una tamalería. Es que mi mamá es Ujú. tolimense y hace unos tamales deliciosos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un negocio sabiendo que mamá cocina unos tamales? Entonces Claro. dije, bueno, yo les monto el negocio. Ok. Entonces, junto con mamá y mi hermano, montamos un negocio de tamales. Yo Wow. me fui por todos los hoteles de Bogotá llevando muestras, el tamal grande y el tamal tipo cóctel que era más pequeño. O sea, Y hiciste el proceso de validación exactamente, del entonces producto. sí, a todos les di muestras y todo con el contacto y todo para que nos llamaran para los pedidos y nos empezaron a llegar pedidos de los hoteles, de las Ujú. cigarrerías, de cantidad de lugar. Y eso eran, Wow. o sea, llegábamos a hacer tamales, eran a diario como 700 tamales que nos pedían Wow. y fue un negociazo grandísimo que lo Ujú. tuvimos durante los 2 años que yo estuve en Colombia. Entonces, tu primer emprendimiento fue un emprendimiento familiar, ¿no es cierto? Emprendimiento familiar. Ah, ok, ok. Y era la receta de tu mamá solamente. Era la receta de mi mamá. Wow, aquí una idea de negocio para todos. Sí, Ahí era la va. receta de mi mamá y claro, mi mamá nos ayudaba. Eso Ujú. era un proceso largo, eso tomaba, cortar la hoja, Claro. limpiarla, ahumarla, hacer el mercado, cortar las cosas, cocinar la masa, el arroz y todo el relleno de los tamales. Y tenían a personas que los ayudaban, ¿o no? Solo eran ustedes. Sí, 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 teníamos Ujú. personas que nos ayudaban. Es más, había una señora, esto es un poco chistoso, había Ujú. una viejita que no sé si nos pedí limosna por la calle, ¿no? Pero una Ujú. viejita con una carita la cosa más tierna, tenía los ojos azules y yo me imagino que en su juventud ya tuvo que haber sido rubia porque se le notaba todavía en las Ujú. puntas del cabello. Y entonces mi mamá y yo la llamamos y le dijimos, señora, y si nosotros le damos trabajo, usted deja de pedir limosna. Y ella dijo, sí, lo que pasa es que yo pido limosna para poder ayudar a mi familia y era ya una ancianita. Wow, mira. Entonces le dimos un Ujú. uniforme eh, y la viejita Claro. llegó al otro día y la poníamos a pelar toda la papa. Y esa Ajá. señora pelaba la papa, o sea, perfecta. Sacaba, Wow. pelaba la papa toda de una tira.
Mira, esa es la Y ese fue, experiencia. y ¿Ah? ese trabajo se lo dimos a la viejita y ella ganó Ujú, mucha plata, o sea, ganó plata y no tenía claro. que pedir limón nomás trabajando con nosotros. Oye, qué lindo, porque ahora hay tanto problema con esto de la inclusión, ¿no? De las personas mayores. Sí, La sí, inclusión tanto en el campo tecnológico como en el mercado de trabajo, ¿no? O sí, sea, es es difícil. súper difícil. Espe- Qué yo, lindo corazón que tienes, ¿ah? sí, sí, con mamá, sí. Y bueno, después de este emprendimiento, qué pasó? Bueno, después de este emprendimiento, nosotros tuvimos que salir de Colombia por aquello de la guerrilla, el Ujú, narcotráfico, o sea, sí, sí. fue una época muy difícil y nos dieron de opciones Canadá o Dubái. Ok. Pero como a mí me gusta viajar, yo dije, no, yo a Canadá puedo ir cualquier momento. Ujú, Cambio Dubái, los camellos, Alibaba, los árabes, el desierto. En esa época no exacto, había internet, o sea que le tocaba a uno por la enciclopedia Salvat o la británica, exacto. la que, ¿no? Sí, sí. Ujú. A leer de Dubái, convencí a mi esposo y nos vamos para Dubái. En esa época yo tenía ya, mi hijo mayor tenía como un año y medio más o menos y tenía a mi segundo hijo recién nacido. O sea, creo Wow. que tenía un mes de nacido cuando nosotros nos fuimos para Dubái. Pero tú te fuiste con trabajo a Dubái o fue tu esposo? Él, Ah, ok. Ujú. él era el que Entonces tenía tú el lo contrato. seguías. Ajá. Yo, sí, yo con mis chinitos y nos fuimos para Dubái. A mí también me tocó lo mismo, ¿no? Yo también tenía que seguir a mi esposo por todos los Sí, países. no, yo feliz, Ah, vámonos, vámonos, venga, no, claro, para allá, vámonos, sí, vámonos. sí, 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 una emoción, conocer otra cultura, a veces es súper interesante, emocionante. Exactamente, ¿Y sí, sí. En Dubái, qué te pareció? ¿Cómo fue la Bueno, llegada? bueno, la llegada fue, o sea, primero que todo llegamos en junio. En junio no había ni una mosca, porque es la época más caliente, creo que estaba a 48 grados. Wow, Y yo me acuerdo que el carro de la compañía nos esperó a la salida del avión. El wow, calor tan terrible, sí, el sí, calor sí. tan terrible. O sea que el avión Ujú, se abrió, bajamos nosotros directo para el carro y no sé qué. Bueno, ellos se encargaron de todos los documentos, los pasaportes, pues yo tenía un niño prácticamente recién nacido. claro. Entonces, y ese cambio fue terrible. Yo me acuerdo que yo usaba gafas en esa época y cuando se abrió la puerta del avión para bajar las escaleras, no podía ver absolutamente nada, los vidrios empañados del calor tan horroroso. Ujú, O sea, a claro, veces sube la temperatura hasta 49 grados. 49. No hay Clima de cuerpo que lo desierto. resista, No, no, definitivamente. imposible, no puede uno salir, está uno encerrado en su casa, sí. ¿Y cuántos años te Entonces, quedaste? en Dubái fueron 4 años que yo viví, cuatro Ujú, años que pasé delicioso, me encantó Dubái. Pero ese es el claro. Dubái de 1900, estamos hablando 1990, no es el Dubái Ujú, de hoy. ah, ok. O sea, el Ujú, Dubái de antes, que todavía era muy nómada, con el desierto alrededor, los ujú, camellos en la ciudad y este Dubái. ah, ok. ¿Y cómo surge la idea de emprender Bueno, pues en en Dubái? Dubái eh, a mí me dio por estudiar hotelería, porque yo Ujú, siempre quise estudiar hotelería, pero mis padres nunca estuvieron de acuerdo en que estudiara hotelería. Entonces yo dije, ese es el momento de estudiar hotelería. Así que yo estudié esa carrera por correspondencia. Desde la ok. Universidad de Pittsburgh la Ajá. estudié. Y Y a por mí me mandaban correspondencia, wow. por correspondencia. A mí me llegaban todos los libros y todo, y yo contestaba mis exámenes, o sea, muy honesta, sin mirar los Ujú, cuadernos, nada, porque yo decía es para mi propio bien. Y yo exacto. terminé esa carrera que era de 3 años, yo la terminé en 2 años. Wow. La Estabas terminé en dos ahí años. súper motivada por... Súper motivada porque Ujú, siempre me gustó. Y bueno, ya yo tenía a mis hijos, a uno lo tenía en el jardín infantil y el otro pequeñito pues ya tenía una nana que era ujú, de Sri Lanka y que ella venía como por 4 horas al día y me cuidaba del niño mientras que yo cogía mis mañanas y hacía las cosas que a mí me gustaban, como estudiar y aprender cosas. claro. Entonces, después de que terminé mi carrera, eh,
me metí a clases para aprender a hacer tortas. Entonces ¿Cómo aprendí así? con una señora de la India, me enseñó a hacer las tortas de Mm, chocolate, de esto. Y yo en mi sí. casa, y todo vino fue porque yo en mi casa, para entretenerme, Ujú. me compré un libro de esos de Wilton, Sí, sí, para sí. hacer pastillaje. Exacto, Y yo sí. Ajá, misma en los platos cogía y empezaba a jugar aprendiendo que la canasta, leyéndome los libros. ajá. Y empecé a comprar los moldes de Wilton y empecé a hacer, o sea, las personas que yo iba conociendo, que el cumpleaños de fulanita, de una persona, y le hacía la torta y se la decoraba y le tomaba Wow. foto. Entonces, la vecina, el cumpleaños, le hacía una torta, se la decoraba diferente y le tomaba una foto. Entonces empecé Wow. a juntar fotos Sí. y un día me dijo una amiga de las de mi clase, oye, ¿y por qué no haces algo con esas fotos? ¿Por qué no te dedicas a hacer pasteles? Y le dije yo, ¿será que alguien me va a comprar mis tortas? Me dijo, claro Ujú. que sí, vamos al supermercado donde van los extranjeros y colocamos las fotos en una cartelera de esas de anuncios. Y Wow. me fui, coloqué mi foto con el teléfono, ta, ta, ta. ¿Y Bueno, qué pues tal? me han empezado a llamar para Wow. ordenarme que la foto para el niño que quería Entonces yo como ya empecé a Ujú. juntar fotos de lo que hacía, entonces, pero una pasión que yo tenía. Entonces Ujú. empezaba que el cumpleaños de un niñito que tenía un añito, que entonces que el número uno. Entonces Exacto. yo tenía el molde número uno, creo que yo tenía 100 diferentes moldes de cosas, de todo lo que el osito, Claro. el patico, el Sí, sí, gatico, el sí. perrito, todo, todo, todo. Ajá. Y la mente como que la creatividad mía empezó a fluir Ujú. muchísimo. Yo me inventaba, le ponía más cosas a la torta y quedaban, y yo hacía la masa como la masa de mi mamá, porque mi mamá también hacía unos pasteles muy ricos. Claro. Y resulta que me empezó a llegar tantas órdenes y tantas órdenes de Dubái que yo a veces me veía haciendo 6, 7 pasteles al día. Entonces, ¿qué Wow. hice? Me Ajá. compré una nevera para pasteles y la coloqué en la sala. O sea, convertí mi sala en pastelería para poder trabajar, mientras que Ujú. mis hijos se iban al jardín y la otra me cuidaba al otro chiquito. Ujú. Entonces, aprendí yo misma a congelar los pasteles. Entonces yo hacía los pasteles, yo ya Ujú. con tiempo iba haciendo, o sea, esta señora necesita esto para este día, yo hacía el pastel, yo lo congelaba, o no lo congelaba, sino que la nevera lo tenía a cierta temperatura que era perfecta para poderlo decorar, porque tenía que tener en cuenta el Exacto. calor, aunque la casa era bien fría por el aire acondicionado, Ujú. y yo los iba decorando y los metía en mi nevera. Y así me rendía el tiempo y los Ujú. cobraba caros. Wow. Y Entonces, vendía mis pasteles y vendí mis pasteles por 4 años y era la única persona haciendo eso en Dubái. no, en serio. Era la Wow. única. Entonces me volví tan famosa que hasta mismo Sheikh me pidió un caballo negro para su hijo. Y se lo hice como en un jardín. O sea, me quedó hermoso. Habían esposas que venían, que querían una cancha de golf para el esposo que le gustaba. Me puse a hacer los muñequitos, les hice el agua, les hacía la arena con azúcar, café. Mejor dicho, la creatividad, y ya después empecé a volverme mucho más, empezaba a cortar bloques de pasteles para hacer una forma de Sí. un bote, un helicóptero y cosas así. Wow. Y dime una cosa, pero tú tenías también personas que te ayudaban, ¿no? Cuando ya comenzaste a tener más No, clientes, todo lo hacía ¿no? solita, todo lo hacía solita, trabajaba Wow. sola, cualquier minutico que tenía, hacer pasteles. Wow, qué Pero admiración. Sí. sabes que en esa época estaba muy joven, no tenía Sí. sino como 24 o 25 años, así que tenía Ujú, toda una energía grandísima. ujú. O Wow, qué sea, no, aprendizaje, ¿no? sí, Porque sí, ahora por lo que me cuentas, es eso, ¿no? Que uno tiene que comenzar a hacer las cosas, ¿no? Aunque no lo sepa muy bien. Y después tú comienzas, como dices, ¿no? A tener más ideas. yo pienso que la cosa es quitarle el miedo, porque Eso, uno a veces sí. piensa, ¿y si no puedo? ¿Y si nadie esto? ¿Y si no lo vendo?
y si no, entonces uno se llena de puros obstáculos. Pero todo Exacto, eso está en la mente de uno porque uno tiene la capacidad de hacer todo lo que uno desee. exacto. Y romper los techos esos de cristal, ¿no? Romper los techos de cristal y Exacto. lanzarse sin pensar que voy a fallar y si falla, pues vuelve y se reinventa y hace otra cosa. Bueno, que fallar también te enseña, ¿no? Es un aprendizaje. Mucho, mucho. Exacto, o sea que no hay que tomarlos como fracasos ni nada, son No, aprendizajes. todos son experiencias. Ujú, exacto. Wow, y dime, entonces, este negocio de tortas, ¿se duró cuánto tiempo? Bueno, pues ese negocio de torta me duró prácticamente 4 años. Ujú, 4 años. Y después de los 4 años, mi esposo decidió ir a abrir su propia compañía de servicios petroleros en las Filipinas. O sea que volvieron. Entonces, me sacó de Dubái y yo no me quería ir. O sea, eso fue Me terrible porque yo imagino. estaba feliz, feliz, feliz allá. Ujú, Bueno, entonces, y él quería fuera, la razón principal era porque él pensaba que tantos viajes con los niños iban a llegar a un momento en que ellos no vayan, iban a sentir que pertenecían a ningún lugar. No tenían ujú, un país, no tenían una casa, eran niños del mundo y él no exacto. deseaba Ujú, eso, él quería que ellos tuvieran, esta es mi casa, yo soy colombiano o yo soy filipino o lo que sea. ujú. Entonces, por eso decidió él volver a Filipinas y bueno, pues yo tenía que irme. Entonces llegamos a Gran Filipinas otra vez a pelear yo con mis demonios de que me va a tener que gustar esta vez porque yo decía, uy, si Exacto, yo vuelvo allá, eso va a ser un desastre. A mí no me gustó la primera vez. ¿Qué me hace pensar que me va a gustar ahora? claro. Ajá. Pero ¿y qué tal? Y ¿Cómo te recibió Filipinas la segunda ah, vez? igual, No. igual, y me tocó. Y la lucha fue terrible porque yo me acuerdo, bueno, mira, tenía un apartamento muy lindo y yo lo decoré con todo, o sea, pero igualmente yo Ujú, abría la ventana y decía, no puedo creer que todavía estoy acá. Y pasaban los meses, pasaba un año, pasaban 2 años y 3 años y yo todavía estaba perdida en que ujú, no sé qué voy a hacer acá. Entonces un día ujú. él me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Tú no puedes pelear en contra de la corriente. Vas a estar Ok. peleando en contra de la cultura, en contra de todo, y tu Ujú, vida va a ser muy difícil. ¿Por qué más ujú. bien no tratas de ver todo y buscarle lo mejor al país? Qué buen Y sabes, consejo, eso ¿no? resonó conmigo muchísimo. Ese día cambié mi forma de pensar. Ese día dije, cada día me voy a enfocar en algo positivo. Ujú. Entonces me empecé a abrir más. Muy bien. Busqué amigas, porque tampoco tenía amigas. Encontré el grupo latino en Filipinas. Ajá. Me integré muchísimo al grupo. Entré como tesorera del grupo, me acuerdo mucho. Sí, Y sí. seguí subiendo hasta que después de unos años fui la presidenta 2 años seguidos del grupo. A mí también me ayudó mucho el grupo de damas latinas de Sí, el grupo Filipinas. de damas latinas me abrió las puertas y entonces ahí vino ya otra vez como que recobré mi pasión por los negocios. Wow. Y en un viaje a Colombia me traje unos collares precolombinos. No eran demasiados, eran unos sets muy lindos con los aretes, eh, el collar y las pulseras, muy bonitos. Yo me acuerdo que eran de Lacano y Lacano es un sitio muy famoso, donde tiene una joyería muy linda y bastante costosa también, pero hacen Ok, unos trabajos preciosos. Y yo me traje unos como 6 sets. ok. ¿Y eran en oro, con Eran en piedras baño de preciosas? 24 quilates y Ujú. todas las piedras semipreciosas, pero lo lindo de esto es que eran las réplicas de las piezas originales que tenemos en el Museo del Oro en Bogotá. Ah, qué O sea, que interesante. eran hechas Ujú. muy lindas, y muy finas realmente. Y además piezas únicas, ¿no? Únicas porque no habían dos repetidos. Era uno de Oh, cada uno.
Entonces me vender. llevé yo de estos y Ujú, empecé yo a mostrárselas a mis amigas. Oye, mira, estoy vendiendo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que mis amigas latinas me ujú. empezaron a organizar cafés. Ah. Entonces, ok, el café, traían seis amigas, yo llegaba con mis joyas, yo las colocaba y a alguien le gustaba, ah, yo quiero este, entonces se vendió el primer set. Y así seguí yo Ujú. y las vendí. Vendiste Entonces, ¿qué todos hice? los sets. Vendí mis sets. Entonces me fui para Colombia otra vez, pero esta vez traje Ah, más ok. cosas, Ujú. muchas más. Y empecé a abrirme, empecé a participar en los bazares Ah, ok. Sí, sí. que tenía en Filipinas, organizaba bazares de la organización de cantidades, organizaciones y cosas de Claro. esas, ¿no? Es que hay muchas organizaciones, bueno, hay muchos expat, ¿no? En Filipinas Sí, y también. en esa época también habían, o sea, siempre han habido. Y en Exacto. esa beca habían muchísimas, o sea, el grupo de las damas americanas tenía su bazar, el Ujú. grupo de las damas, bueno, de damas de Sí, cualquier sí, sí. cosa, ¿no? Entonces eso Exacto. eran bazares más todas las organizaciones filipinas. Ok. Y entonces, bueno, yo me inscribía, pagaba mi membresía y me daban una mesa. Entonces yo me llevaba a mi empleada de servicio, ¿no? La chica Ya. que trabajaba con, y yo le enseñé cómo vender y todo. Entonces ella me ayudaba a cuidar y empecé yo Ujú. pues a vender mis joyas, a ofrecerlas, que precolombinas, que de Colombia. Y empecé a venderlas y empecé a venderlas, entonces, y así empecé yo a crecer y a crecer y el negocio empezó a crecer mucho más. Esa época, tú tenías que viajar a Colombia y traer la mercadería. No podías pedirla, no podías hacer que alguien te envíe las cosas de Pues Colombia hasta Filipinas. no todavía, porque todavía esa parte lo hacía con el fin de traer las joyas, pero de pegar mi paseo para ir a visitar a mi familia. Entonces también la ganancia se me iba en el tiquete aéreo, porque como me gusta viajar, Claro. entonces aprovechaba para visitar a mi familia. Ah, ok. O sea que Entonces, estaba perfecto el negocio. sí, claro, pero entonces, claro, no tenía muchos ahorros porque se me iban los viajes. Ujú. Pero ya con el tiempo y me empecé a organizar más, entonces empecé a ir a la feria de artesanías, una feria muy grande que hacen, bueno, no sé si todavía ahorita con el COVID y eso, pero en diciembre, una feria grandísima con todos los joyeros artesanos de Colombia. Yo me iba para esta feria Ujú. a conocer a todo el mundo y para tener muchos productos. Claro. Entonces ya empecé a vender joyerías, las mochilas guayú colombianas. Ahí fue cuando tuve Ujú. contacto con los guayús y todo esto. Y ya cuando conocí a estos artesanos, entonces lo que yo hacía es que ellos me mandaban los catálogos y yo empecé a diseñar con ellos. Ah, ok. Eso Entonces quería yo preguntarte. Sí, 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 tú hacías diseño de esas con el bolsas, tiempo ¿sí? sí, me puse a diseñar y entonces quiero que me hagan esto y esto, porque ya cada Ujú. país es diferente, cada gusto es diferente. Exacto. Y las Filipinas son muy únicas. A ellas les gustan las cosas extravagantes y Ujú. grandes. A las Filipinas les gusta eso. Sí, sí, sí. Entonces ellas me empezaban a dar las ideas y yo empezaba a Ah, ok. diseñar esto Ujú. y bueno, y trabajaba ya como con diferentes artesanos. Cada uno me hacía una cosa diferente. Entonces yo tenía Ok. bastantes líneas de joyas, ya no solamente eran precolombinas Ujú. todas, pero con cambios. No solamente Ah, ok. el ¿Y tipo esos cambios lo lacano, hacías tú o no? yo los hacía Ah, así, perdón. pero ya no trabajaba Ah, con Lacano, porque entonces ya para esa ujú. época ellos eran muy caros para mí y yo Ah, podía hacer cosas ujú, muy parecidas, mucho más ujú. económicas con otros artesanos. Claro. Entonces ahí ya tenías varios proveedores, conociste varios proveedores, Uy, sí, seguiste con el tema de las joyas precolombinas, pero además con el tema también de las de las bolsas Guayú, mochilas, ¿no? De Colombia. A ver, exactamente. cuéntanos, ¿qué son las bolsas Guayú de Colombia? Mira, los Guayú es una tribu indígena colombiana que está en La Guajira.
Ellos Ujú. están muy alienados allá. Es una tribu que comparte entre Venezuela y Colombia. La compartimos. Hay guayús en Venezuela y hay guayús en Colombia. Y es una tribu muy pobre. Ujú. Desafortunadamente el gobierno colombiano no los ha protegido demasiado. Entonces, tiene una tasa de fatalidad de niños que mueren por desnutrición, porque no tienen agua potable. O sea, han Ujú. sufrido mucho, pero estos guayús tienen unas manos mágicas. A las mujeres guayú a partir de los 13 años les enseñan este arte de tejer el crochet. Eso es un proceso que va para ellas con el cambio de la niña a mujer. Ah. Entonces, Ujú. a la niña, cuando le llega el periodo, la encierran como por 6 meses. En esos 6 meses, su mamá le enseña todo sobre la vida De y la acuerdo. Sí. prepara para ser una esposa con el tiempo. Pero entonces, en esa época donde está confinada, es donde aprende el arte de Ujú. hacer mochilas guayú, hamacas y otros tipos de productos. Ujú. Los hacen sin tener, digamos, un diseño. Todo viene de la creatividad, de cómo ellos se sienten, de cómo expresan sus sentimientos y de todo lo que los rodea, enfocando también, digamos, el universo. Ujú. Pero yo leí también que las mujeres wayú son las que se encargan de hacer la artesanía, ¿no es cierto? Son responsables Sí, de ellas hacer la son, digamos, artesanía. las mujeres son las que tejen, son las Ujú. mujeres. Y eso se va pasando de generaciones a generaciones. O sea, Ah, que pero eso son. viene de generaciones Ujú. atrás. Y son muy bonitas las bolsas. Yo tengo una que también me regaló una amiga colombiana y que Son me encanta. Sí, hermosas, preciosas, son preciosas. preciosas y utilizan unos acrílicos de colores fuertes. O Ujú. sea, hay de todo. Son Colores vivos. fuertes Ujú. y los diseños tienen muchos mensajes Ujú. Ah, no, eso y sí que no sabía. los Ujú. diseños de los guayú tienen significados, muchos significados, que de acuerdo al diseño tienen un significado diferente. Ah, wow. Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, sí. Entonces cuando volvemos a Filipinas y dime, ya estabas con las joyas, las bolsas y qué más incluiste en tus productos. Pues tenía unos zapatos artesanales también que yo vendía. Ujú. Con los Ujú. zapatos no me fue muy bien porque es que el problema son las tallas Las y entonces tallas. pues, los zapatos como Ujú. que sí, por ahí terminé donándolos. Y, me, Oh, y seguí con mis mochilas guayú y con mis joyitas nomás. ujú. ¿Y por cuánto tiempo Yo seguiste tuve con ese eso? negocio por 20 años. 20 años. 20 años y tuve Wow, una boutique hermosa. Abrí mi wow. Ujú. local y era un local que yo misma diseñé, Ujú. eh, que era como entrar a un pedacito de Colombia. Ah, Las qué paredes lindo. tenían los diseños del Ujú. Museo de Oro hechos en madera, Wow. ¿Y tú lo planeaste tú con sola todo resaltos. eso? Ajá. No, no realmente. Tuve una asesora que me ayudó en el, ¿cómo se llama? En el diseño de Ujú. interiores de esto, pero yo le pasé todas las ideas para que ella Ah, me las armara. exacto. Es más, la pared principal era una mola colombiana. ¿Qué es una mona? Una mola colombiana es un diseño que tenemos de telas que han sido pegadas todas a mano, también haciendo diseños de diferentes cosas. Pueden ser Ah, pájaros, mariposas, pero eso es ujú, un trabajo grandísimo porque toca diseñar todo eso. O sea, yo no lo hice en tela, si no se me hubiera costado una millonada. ujú, sí, Pero lo sí. que yo hice fue tomar una foto a una mola y después llevé eso a una compañía para que me hicieran todo el montaje de toda esa pared como en una lámina. Wow, qué Y eso fue trabajo, un ¿ah? camello colocar eso, esa gente sudaba.
Les tocó Me colocar imagino. primero una cosa de madera y después es como tener, ay, a ver si me acuerdo del nombre, em, esas cosas que les quitaba a uno, que eran Ajá. como, les quitaba a uno la cosa pegante y podía uno pegar eso en una mesa, ¿cómo se llamaba? Ah, Es que se me olvidó ay, el no, no nombre me de eso, acuerdo. No me acuerdo pero el era, nombre, pero sí, sí sé entonces, de lo que me hablas. entonces esto era como una lámina Ujú. que se le quitaba la parte de atrás que era pegante y eso se Sí, tenía sí, que ir sí. pegando poquito a poquito para que no le quedara ninguna burbuja de aire ni nada de eso. Ah, ok, sí, sí, sí. Se duraron como 4 horas colocando eso. Wow, wow, increíble. Bueno, hasta que pusiste tu tienda y Sí, estuviste con tu tienda, ¿cuántos años? con mi tienda, o sea, mi tienda solo duró, mi tienda vino al final. Yo solamente Ajá. me dediqué a los bazares y todo eso, pero mi tienda me duró 5 años. 5 años. Y dime una cosa, ¿qué problemas, qué barreras tuviste como emprendedora en otro país? Aunque tú ya tenías conocidos, conocías cómo funcionaba, me imagino la ciudad, ¿no? O las leyes. ¿Cómo fue aprender todo ese proceso, ¿no? Para abrir tu propio negocio físico. Mira, la verdad que yo creo que las barreras se pueden eliminar cuando uno tiene eh, una guía, una persona, una asesoría. Ujú. Yo Esa pienso que una asesoría. asesoría es muy importante. Entonces, lo primero que hice fue conseguirme una contadora. Ah, ok. Ujú. Y esta contadora yo le dije, mire, usted se encarga de todo lo que es el proceso, los documentos, la compañía, cómo se abre la compañía. Ese es el nombre Ujú. y usted me hace todo. Ah, ok. Muy Entonces, bien. yo no me ocupé de eso porque la Ujú. verdad que eso sí, eso toma mucho tiempo. Sí. Y ella me hizo todo lo que se encargó de toda la parte de montar la compañía. Ah, ok. Yo llegué Entonces, ya con ajá. ya tengo mis joyas y ya voy a vender esto. Ok, tú eras más de la parte de administración, de creación, de venta. Tú De manejabas todo eso. ventas, Ajá. todo lo que eran las ventas, sí, 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 las ventas. Diseño Eh, también, ¿no? Diseño. Diseño también que lo fui aprendiendo, Ujú. eh, pero bueno, a vencer la pena para vender porque es que yo no era vendedora. Pero mira, tú tienes muchas facetas, ¿ah? Muchas, muchas facetas. Y Pero esta es todo una lo he parte de aprendizaje, una aprendido, parte del aprendizaje. Exacto, es eso. Es eso lo que tenemos que hacer, ir aprendiendo mientras vamos probando las pasito cosas. a pasito. O sea, y Exacto, el es primer eso. bazar que yo hice en Filipinas, a Ujú. mí me daba pena hablar, es que yo no sabía ni, o sea, no, ay, buenas, ¿cómo Sí, le sí, te va? Ay, entiendo muy bien, te entiendo muy bien. no me fue fácil, pero entre más lo hace uno, pues más experto se va haciendo y más, o sea, como se va entrando en confianza. Sí. Eso, a todas las personas que nos escuchan o que están escuchando el podcast, es eso, uno va aprendiendo en el proceso y hay que disfrutar además el proceso de aprendizaje. No es Sí, necesario que sepan hacerlo 100%, ¿cómo se dice? Perfecto, ¿no? Uno va no, aprendiendo, uno comete y se errores, pero cometen errores, sí, y exacto. muchos errores. A ver, ¿cuál es uno de los errores que nos puedes comentar? Ay, muestra a ver qué errores he cometido. O sea, no, yo he cometido muchos errores, o sea, no Ujú. realmente con las joyas, pero tengo otra etapa en mi vida donde cometí muchos errores. O sea, es que si vamos más lejos, Claro. lleguemos a Canadá y ahí Ok. comienzan los errores. Pero, y dime una cosa, de la tienda en Filipinas, tú solo la tenías física, ¿no? No tenías, es la parte online. En línea no, o sea, Ujú. la monté, pero no sabía usarla. Ah, ok, pero sí tenías tu página web. Sí, me la montaron y todo el cuento, pero como que yo hasta se me olvidaba que tenía una página en línea. Ah, ok. Sinceramente Ajá. no me dediqué a ella, era más la parte física a lo que yo más le paraba atención. Ah, ok. Sí, Entonces, pero también tuviste éxito con este negocio en Filipinas. las joyas, Ujú, yo fui muy exitosa y sinceramente fui muy famosa, pero muy famosa. A mí me ujú. conocieron, o sea, desde la esposa del presidente para abajo.
Wow. Me compraban joyas. Me compraban joyas. A la mujer filipina le encanta arreglarse. Es muy coqueta, sí, sí, Es sí, súper y exacto. les gusta a todas estar elegantes. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, y a veces me pedían, especialmente las mujeres de la sociedad, que Ujú. tenía que hacerle un collar único que no pudiera usar nadie más, porque claro, todas ellas van a las mismas fiestas y eventos. Entonces no Exacto. querían ver que una fulana y la otra tuvieran el mismo collar. Entonces me decían, este es para mí, pero por Ujú, favor no vuelves a vender este collar porque no quiero que nadie lo tenga. Entonces yo me ujú. dediqué también a hacer collares únicos para ellas. ¿Y Y tú a los veces diseñabas? los diseñaba y los mandaba a hacer de acuerdo al vestido que tenían que usar habían personas que me compraban de 7, 10 collares, uno para cada vestido para la fiesta, el traje que tenía Wow. para el ball, para la Sí, sí, gala. exacto. ¿Y esos collares los mandabas a hacer a Colombia o ya tenías proveedores en Filipinas? No, los hacía en Colombia. Imagínate que Ujú. traté de montar, digamos, para poderlos hacer en Filipinas. Ah, Y ok. conocí una señora joyera muy querida y le dije, bueno, vamos a hacer estos collares acá. Las piedras me las podía conseguir fácilmente en las ferias en las Ujú, ferias de, ¿cómo se llaman? De joyas de Hong Kong. Podía ujú. comprarlas perfectamente y todo. Pero resulta que la joya precolombina colombiana tiene un proceso para hacerla que nadie tiene idea cómo se hace. Yo sí, porque Wow, los vi, claro. pero eso no lo puedo, porque el color especial que se hace cuando se hace el baño de oro da Ujú. un color que queda igualito a las joyas originales que están en el Museo del Oro. Wow, entonces, claro, es todo un proceso Es un que proceso solo que los hace artesanos colombianos lo con saben hacer. Ujú, exactamente, y eso tiene un proceso, es divino ver el proceso. El caso fue que cuando estaba en Filipinas, tratamos de hacer eso y el color del oro ujú. quedó casi como rosado. Ah, qué pena. Y el skill de hacer los Ujú. detalles de las joyas no me gustó. Entonces Ah, definitivamente decidí no hacerlo. Y seguí otra vez, y seguí con haciéndolas en Colombia. bueno, entonces esos pedidos tenían que ser con mucho tiempo de anticipación. Uy, yo montaba los pedidos 2 meses antes, Wow. y hacía unos pedidos gigantescos, pero gigantescos, porque entonces ya tenía, como te participaba en tantos eventos, yo Exacto. me acuerdo que en el Bazar Internacional, donde se reunían todas las embajadas, a mí me compraban todo lo que yo traía, todo. Wow. Habían Pero qué personas que me bueno. compraban de 20 collares. Se Wow. enamoró. Porque venía la Navidad y quería darle un collar a cada amiga y todo eso. Ujú. Entonces tus precios tenías precios diferentes, ¿no? Me imagino. Tenía precios diferentes de acuerdo a la joya. Claro. Pero algunas cosas eran caras, depende cómo fueran, y otras eran fáciles de adquirir. No eran Ah, ok. unos precios Ujú. extravagantes, súper caros, porque yo quería vender más que todo cantidades Exacto. y rotar Ujú. mi inventario fácilmente. Y eso lo lograste. Eso lo logré. Muchas gracias por escuchar la primera parte de la entrevista a Claudia Hernández. Te invito a que escuches la segunda parte del episodio donde ella compartirá con nosotros sus emprendimientos en Canadá, sus malas experiencias con la competencia desleal y las malas decisiones que llegó a tomar, hasta la apertura de su e-commerce Origin Colombia, que es un éxito rotundo. Acompáñanos. Gracias por escuchar este increíble episodio de tu podcast Reinventarse y Emprender. Si quieres saber más sobre el podcast y sus invitados, síguenos en mi canal de Instagram Reinventarse y Emprender y déjanos tus comentarios. Hasta el próximo episodio.